minería y el despojo del agua en el semidesierto de Zacatecas. En ese sentido, es importante poner de manifiesto cuál es la realidad que está ocurriendo en torno al uso y destino que tiene las aguas superficiales y subterráneas de los 6 municipios que abarcan la zona del semidesierto árido de Zacatecas, esa región que están buscando que se considere como área natural protegida, y que hay toda una serie de intereses de gobierno, de las empresas mineras transnacionales, en que se modifique ese proyecto para que no se afecten los intereses de las mineras. ¿Cuáles son algunos datos así muy en concreto de los que hay que poner de manifiesto en torno a ese territorio? En primera instancia, vale la pena destacar que ese semidesierto semiárido no hay que concebirlo únicamente como un espacio de tierras, es decir, no únicamente como un lugar que abarca 2.577.000 hectáreas. Aquí lo importante es concebirlo como un territorio, es decir, como una construcción social donde hay población. En este caso hablamos de que en esos 6 municipios que abarcan esa región habitan 92.855 habitantes del estado de Zacatecas, que eso equivale al 5.8% de toda la población de nuestro estado. Eso desde el punto de vista demográfico. Si lo queremos ver desde el punto de vista del interés de las mineras, pues aquí el dato es interesante en el sentido de que, de acuerdo a lo que nos arrojan los datos del Servicio Geológico Mexicano en el documento Panorama Minero de Zacatecas 2011, en ese documento se nos decía que en el estado de Zacatecas había 42 proyectos mineros en esa región del semidesierto semiárido, de las 95 proyectos que se tenían en todo el estado de Zacatecas. Eso significa que en tan solo 6 municipios se concentraba el 44.2% de los proyectos mineros en exploración de todo el estado. Eso es 2011. Yendo 3 años hacia adelante, en el 2014, la propia institución Servicio Geológico Mexicano, en el documento Panorama Minero de Zacatecas 2014, ahí ya se refería de que tenemos en el estado de Zacatecas 142 empresas transnacionales con proyectos mineros en exploración, es decir, ya concesiones para que hagan su trabajo de exploración, de los cuales estamos hablando de que 94 se ubican en esos 6 municipios de lo que se considera el área natural protegida. Estamos hablando de los municipios de Mazapil, de Melchor Ocampo, de Francisco R. Murguía, de Concepción del Oro, de El Salvador y de Villa de Cos. Aquí lo que estamos diciendo es que en esa parte del territorio zacatecano está concentrado prácticamente el 66.2% de los proyectos mineros que vendrán hacia adelante a explotar el territorio zacatecano en términos minerales. De ese tamaño es la proporción de los intereses que se tienen en torno a esa región del semidesierto. Cuando queremos contrastar esos datos contra lo que se tiene actualmente de superficie de territorio concesionado, en el estado de Zacatecas vemos que actualmente la industria minera tiene concesionado 2.940.000 hectáreas, que significan un 39.37% de la superficie estatal del estado de Zacatecas. Ese dato es importante si lo comparamos, por ejemplo, con el 1.220.000 hectáreas que ocupa actualmente la agricultura en nuestro estado. Eso lo que nos está diciendo ahorita es que actualmente ya la industria minera tiene 240.9 más de porcentaje en relación a la superficie dedicada a la agricultura. En pocas palabras, la minería le está comiendo el mandado en cuanto a la superficie de tierras a la agricultura. ¿Cuál es el otro asunto a poner de manifiesto? En la parte social, esos municipios del semidesierto semiárido, si lo vemos en términos de indicadores de pobreza, ahí lo que estamos considerando es lo siguiente.
5 de esos municipios tienen pobreza por encima del 70%, muy por encima del 60.2% de pobreza que tiene el estado de Zacatecas o del 46.3% que se tiene a nivel nacional. Eso quiere decir que la pobreza en esos municipios no se ha resuelto a partir de la llegada de la industria minera. Otro dato interesante que nos arroja, por ejemplo, el Coneval, cuando tú comparas qué está ocurriendo con los indicadores de pobreza alimentaria y de pobreza de capacidades, lo que estamos viendo es que la pobreza ha disminuido en estos últimos 20 años. Pero cuando nos vamos al indicador de pobreza patrimonial, ese indicador, el Coneval nos dice que en 4 de esos 5 municipios se ha incrementado. Es decir, en la medida que los campesinos fueron despojados de sus tierras de uso agrícola o ganadero, en la medida que fueron despojadas de sus comunidades, de sus viviendas, que fueron destruidas sus casas y que fueron trasladados a otra vivienda, allí implica una destrucción del patrimonio de esas comunidades. Hablando a términos generales, ha crecido la minería, pero en ese sentido también se ha acentuado aún más la pobreza y la desigualdad. Ha crecido la minería si lo queremos ver únicamente en términos económicos, pero en términos sociales la desigualdad social se ha profundizado en aquella región del semidesierto. Por citar un ejemplo, la pobreza patrimonial en el municipio de Mazapil se incrementó para el 2010 al 65.4%, mientras que en el año 2000 la pobreza patrimonial andaba apenas por el 57.5%. Pongo de manifiesto ese municipio porque es el municipio emblemático en estos momentos de esos 6 municipios que abarcan esa región. ¿Cuál es la situación a tener en cuenta cuando comparamos los datos de pobreza en relación con el fondo minero? Pues aquí hay un dato interesante. Hace unos días, el lunes de la semana pasada, se publicó en un medio impreso el dato de que estimé de que el fondo minero en Zacatecas únicamente de los recursos equivalentes a 33.45 millones de dólares, que son el recurso que le llegó a Zacatecas de ese fondo minero del ejercicio fiscal 2014. Si lo comparamos con el valor de la producción de minerales metálicos para el ejercicio fiscal 2014, que fue por el orden de 4.083 millones de dólares, esa cuenta lo que nos indica es que por cada $1,000 de valor de la producción, únicamente le llegaron al estado de Zacatecas 8 centavos y las empresas transnacionales se quedaron con $999 con 92 centavos. Eso visto en el plano nacional, lo que nos arrojó esos 3,000 millones de pesos que reporta la SEDATU del Fondo Minero para el ejercicio fiscal 2014, se contrastan con el valor de la producción que se obtuvo en ese mismo 2014. Hay que tener en cuenta que esos 3,000 millones de pesos, si lo convertimos en dólares, son prácticamente 225.75 millones de dólares al tipo de cambio del 2014, ese tipo de cambio promedio, y que en el 2014 nuestro país tuvo un valor de la producción el equivalente a 14.765 millones de dólares. Y ahí ese reparto de esa renta minera lo que nos dice es que a nivel nacional esos 25 estados que fueron beneficiados con el fondo minero apenas recibieron 15 centavos de cada $1,000, mientras que las empresas se quedaron con $999 con 85 centavos. Entonces, en resumen, a la federación le quedaron 15 centavos de cada $1,000, al estado de Zacatecas 8 centavos de cada $1,000, y tú te preguntarás, ¿y qué está pasando con ese reparto de la renta minera en los municipios? Pues el asunto del reparto de la renta minera es menor y oscila entre 5 y 2 centavos de dólar por cada $1,000. Y aquí nuevamente quiero remitirme al caso específico del municipio de Mazapil, con ese valor de la producción que se generó a partir de la empresa mexicana Frisco y de la empresa minera canadiense Goldcorp.
al municipio de Mazapil con esos recursos que le llegaron, con esos recursos por 140.8 millones de pesos. Eso significa 5 centavos de cada $1,000, porque el valor de la producción de oro, plata, cobre, plomo y zinc que obtuvo el municipio de Mazapil en 2014 ascendió a $2,042.49 millones de dólares. Entonces, al hacer esa proporción de esa cantidad de 2,042 millones de dólares contra las migajas de 140.8 millones de pesos, eso te da una relación de que por cada $1,000 a Mazapil le tocó únicamente 5 centavos de cada $1,000. Ese es el reparto desproporcionado de la renta minera a nivel nacional, estatal y municipal. Cuando vemos cuál es el precio que tiene que pagar el estado de Zacatecas a cambio de recibir esa cantidad de recursos del fondo minero, tal y como es la ponencia que hoy presenté en relación a dar a conocer cuál es el impacto en términos del despojo hídrico en Zacatecas de parte de la industria minera, pues aquí quiero poner de manifiesto unos datos ilustrativos para el caso de Zacatecas. Comentarle a la sociedad zacatecana que en el año 2001 en nuestro país se tenía un consumo de agua por 53.5 millones de metros cúbicos para la industria minera, mientras que para el estado de Zacatecas en el 2014 tenemos concesionados 55.78 millones de metros cúbicos de agua. Aquí lo que estamos diciendo en resumen es que actualmente en el estado de Zacatecas se está consumiendo 2.23 millones de metros cúbicos de agua, más que la que se consumía en todo el territorio nacional para la industria minera en el año 2001. De ese tamaño es la proporción. Eso ocurrió solamente en 13 años, los primeros 13 años del siglo XXI. ¿Cuál es el otro desafío a abordar en torno al tema del despojo hídrico en Zacatecas? Bueno, hay que tener en cuenta que actualmente, de acuerdo a cómo está la cartografía hídrica en Zacatecas, tenemos 34 acuíferos en el estado. De esos 34 acuíferos, 20 reportan disponibilidad de agua por el orden de los 135.38 millones de metros cúbicos, mientras que 14 acuíferos reportan déficit o sobreexplotación, y ese déficit anda por el orden de 435 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, cuando hacemos un ejercicio aritmético para obtener el balance hídrico del agua en todos los acuíferos del estado de Zacatecas, en esos 34 acuíferos, el saldo nos arroja que tenemos un déficit equivalente a 299 millones de metros cúbicos de agua por año. Eso lo que nos indica, si contrastamos contra la recarga natural, que es de 1.036 millones de metros cúbicos de agua por año, producto de la labor meteorológica, de las lluvias y demás, eso nos indica que cada año se pierde una tercera parte de lo que se recarga naturalmente de agua el estado de Zacatecas. Esa situación es muy crítica, y aquí hay que poner de manifiesto lo siguiente. Cuando hablamos de cómo está ese reparto del agua por sector económico, aquí lo que vemos es lo siguiente: de acuerdo a los usos del agua superficial y subterránea que nos arroja los datos oficiales de la Conagua, tenemos que en primera instancia, de esos 1.601 millones de metros cúbicos de agua por año que se tiene concesionados en el estado de Zacatecas, 1.360 millones de metros cúbicos se los lleva la actividad agrícola, es decir, más del 80%, mientras que el consumo público urbano apenas alcanza a consumir 123.8 millones de metros cúbicos, y en tercer lugar le sigue la industria que consume 69.8 millones de metros cúbicos de agua por año.
de esos 69.8 millones de metros cúbicos, la actividad industrial que más consume agua en Zacatecas es la industria minera, con esos 55.7 millones de metros cúbicos de agua por año. ¿Cuál es la cosa que vale la pena destacar? Una es que esa cantidad de agua, si la comparamos y la analizamos en términos territoriales, vemos que solamente en 6 municipios de la región semiárida de Zacatecas, Mazapil, Concha del Oro, Melchor Ocampo, Francisco R. Murguía, El Salvador y Villa de Cos, en esos 6 municipios se tiene concesionados 45.3 millones de metros cúbicos de agua, que significan el 81.24% de toda el agua que se consume para la industria minera en el estado de Zacatecas. Es decir, en esa área natural protegida se está devastando más del 80% del agua que consume la industria minera en nuestro estado. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿En qué sentido? No solamente es un asunto de consumo de agua, tiene que ver con un asunto de cómo estás destinando el recurso hídrico y cómo estás garantizando o violentando el derecho humano al agua. En este caso, vale la pena destacar que en esos 6 municipios de esa área natural protegida habitan 92.855 zacatecanos. Esa cantidad equivale a algo así como el 5.8% de toda la población de nuestro estado, y para garantizar el derecho humano que establece la Organización Mundial de la Salud, que es de 50 a 100 litros diarios por persona, que por año se traduce en 36.5 metros cúbicos de agua por año, esos 92.855 habitantes ocuparían únicamente 3.38 millones de metros cúbicos de agua por año para sobrevivir, para garantizar sus necesidades básicas, mientras que actualmente solo 4 empresas instaladas en aquella región, en este caso Goldcorp, Frisco, Aranzazú y una empresa contratistas y operaciones mineras, esas 4 empresas tienen concesiones hídricas por el orden de 45.3 millones de metros cúbicos de agua por año. Dicho a manera de conclusión, dicho a manera sintetizada, los datos analizados de la propia fuente oficial del Estado mexicano, que se llama Conagua, nos indica que solamente 4 empresas mineras ubicadas en el semidesierto árido de Zacatecas consumen 13.3 veces más agua que toda la población de esos 6 municipios del estado de Zacatecas. De ese tamaño es la proporción del consumo del agua. Ahora, si esa situación